Bueno, gracias, presidenta. Adelante. Las primeras dos propuestas, una es la modificación al artículo 30 de la Ley General de Educación y otra al artículo 15, tienen que ver con incluir en, digamos, los temas de educación y de aprendizaje. El artículo 5 dice, el artículo 30 dice, el aprendizaje de la historia, la geografía, el civismo y la filosofía. La propuesta es agregar la ética, tanto en el artículo 15 como en el artículo 30. Hasta el 2011 y los maestros y maestras que están acá saben seguramente más que yo, teníamos a la ética y al civismo como materias. En la reforma del 2017 sale la ética de, digamos, los temas de aprendizaje. ¿Por qué la ética no es, digamos, por qué es necesaria la ética y no solamente el civismo? Existen diferencias importantes entre uno y otro. El civismo son las reglas conocidas, las reglas de convivencia conocidas, se integran. Y la ética, Gilberto Guevara Niebla dice, tiene que ver con la formación más integral, porque la ética son argumentos razonados para tomar decisiones de qué es lo justo en cada contexto y en cada lugar. La moral también es inamovible. Yo puedo tener una moral producto de una religión, puedo tener una moral producto de una cultura, de una historia familiar, y eso pues son los valores que las personas o incluso sociedades pueden tener. La ética son los argumentos razonados en cada contexto para definir lo justo. Por ejemplo, un niño que se muere por desnutrición, por falta de acceso a la alimentación, es un problema ético, es un asunto de injusticia. Nosotros no podemos permitir que los niños se mueran por inanición y por hambre por falta de derecho a la alimentación. Pero al final de la vida o frente a una enfermedad incurable donde las personas ya no tienen autonomía, están sufriendo psíquica y físicamente, como lo hicimos ahora cuando discutimos cuidados paliativos, el tema de enchufar a esa persona a una sonda para que obtenga alimentación es una decisión injusta en el sentido de que prolongamos una vida que sufre e incluso una vida que no quiere seguir. El mismo problema en dos contextos distintos nos hacen desarrollar estos argumentos razonados para saber lo que es justo en una situación o justo en otra situación. Y esto cambia y tiene que ver con estas valoraciones y con estos argumentos razonados. Entonces, la educación integral no implica solamente el tema del civismo, sino también proponemos sea la ética, que además ya estaba y fue sacada, se dejó solamente en secundaria en la reforma del 17. Esta es una primera propuesta de agregar la ética en estos dos artículos que hablan de los temas de aprendizaje. La tercera reserva es en el artículo 7, donde dice corresponde al Estado la rectoría de la educación y la impartida por además de obligatoria, será inclusiva. Aquí lo que proponemos es desarrollar qué queremos decir con inclusiva, porque lo que no se nombra no se entiende, no se trabaja en ella. Entonces, la propuesta deberá ser inclusiva al combatir las desigualdades derivadas de cualquier tipo de discapacidad o de otras circunstancias específicas de carácter socioeconómico, de identidad cultural, origen étnico nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, evitando toda forma de discriminación y exclusión.
Aquí queremos decir que el día de ayer, y felicitamos de paso, me atrevo a felicitarlos tanto al senador Héctor Vasconcelos de la Comisión de Relaciones Exteriores y a la senadora Kenia López de la Comisión de Derechos Humanos que ayer aprobaron que este Senado, todavía no viene al Senado, pero aprobaron la Convención contra todas, déjenme, aquí lo tengo, la Convención, quiero decir su nombre específico. A ver, aquí está. Aprobaron y van a traerla al Pleno, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y todas formas conexas de intolerancia. Es uno de los instrumentos más avanzados que tenemos en la materia. El derecho a la no discriminación en nuestra región es ante todo una conquista de los movimientos cívicos y sociales, de las y los activistas que han buscado visibilizar las realidades de grupos que antes eran considerados como minorías para justificar su aislamiento o rechazo, o bien eran considerados vulnerables para sostener una visión paternalista y excluyente del Estado y la sociedad. Entonces, una de las motivaciones de esta convención es remediar una situación en que han aumentado los delitos de odio cometidos por motivos de sexo, religión, orientación sexual, deficiencia y otras condiciones sociales. En el artículo 6 de esta convención se establece que los Estados partes se comprometen a formular y aplicar políticas que tengan por objetivo el trato equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas de conformidad con el alcance de esta convención, entre ellas políticas de tipo educativo. Así es que consideramos que es esta una oportunidad para tomar en nuestras manos la tarea de seguir el principio de progresividad, para aplicar los derechos humanos, en especial el de la no discriminación, en nuestras responsabilidades legislativas. Así es que quiero simplemente volver a plantear qué es lo que estamos planteando como reserva en este último artículo que estamos proponiendo, que es el artículo 7, como ya les leía. Entonces, tiene diversos incisos, pero uno de los incisos, el inciso D, le agregamos: considerará los criterios orientadores para la prestación de servicios de educación especial que se proporcionen en situaciones excepcionales a partir de la decisión previa valoración de madres y padres de familia o tutores y del personal docente. Agregamos: para garantizar el derecho a la educación a los educandos con capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje diversos. Esta es una propuesta más acabada de reforma y pediría que se votara de dos maneras. Primero, los dos artículos donde se agregaría la ética y después el artículo que está hablando de cuando hablamos de exclusión, qué queremos decir, y sobre todo cuando hablamos de personas con capacidades distintas a la hora del aprendizaje. Muchas gracias y entonces espero la votación, Presidenta. Las dos primeras que tienen que ver con ética y después la del 7 y 30 y después… La primera es la del 7 y 8. No, la del 7. Perdón. La del 7. Agregar ética. 7, 15 y 30. Y el 15, esa parte, porque es el de exclusión, que define… Las voy a hacer por separado de cada artículo. ¿Sí? Por favor, le pido a la Secretaría someta a consideración del Pleno si se acepta a discusión la reserva planteada por la senadora Patricia Mercado referente a la modificación a los incisos B y D del primer párrafo de la fracción primera del artículo 7.
Consulto a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 7. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. En consecuencia, el artículo 7 queda en los términos del dictamen. Le pido a la Secretaría que someta también a consideración del Pleno en votación económica la propuesta de modificación a la fracción novena del artículo 15, también presentada por la senadora Patricia Mercado. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión la fracción novena del artículo 15. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. En consecuencia, el artículo 15 queda en los términos del dictamen. Y por último, le pido al secretario consulte a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión la modificación a la fracción tercera del artículo 30, también presentada por la senadora Patricia Mercado. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación a la fracción tercera del artículo 30. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. Gracias. En consecuencia, el artículo 30 queda en los términos del dictamen. Tiene ahora la palabra